Un día iba Jesús caminando tranquilamente con sus panitas los discípulos, cuando de repente apareció de la nada un joven que iba corriendo hacia él. Se le arrodilló enfrente y le preguntó: ¿Eres tú, Jesús? El mismo que canta y baila. Maestro bueno, quiero heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿O a quién tengo que comprar? O más fácil, ¿a quién tengo que comprar? Jesús aún estaba un poco asustado, pero le respondió: ¡Ey, para! ¿Por qué me llamas bueno a mí? Aquí el único bueno es el que está allí arriba, nuestro Padre Dios. Ahora sí te respondo, lo que tenés que hacer para eso, ya lo sabes. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falsos testimonios, ni se te ocurra defraudar a alguien. Y en todo momento honrarás a tu padre y a tu madre. Oigan a esto. Si es por eso, ya tengo la vida eterna. En ese preciso instante, Jesús quedó cautivado, lo miró con mucho amor y con una sonrisita de por medio le dijo: Manito, si yo te digo que te hace falta algo, ¿me creerías? Pues bueno, ¿qué te parece si vas ahora mismo, vendes todo lo que tenés y lo donás a todos los pobres? Créeme que así conseguirás en el cielo un verdadero tesoro. Ahora, después de esto, vos venís, me buscás y nos vamos a vivir una aventura, porque esto hasta ahora comienza. El joven lo miraba con asombro al escuchar todo esto, pero se le borró la sonrisa del rostro y se fue sin decir ni una sola palabra, muy triste por todo lo que le había pedido Jesús que hiciera y dejara, porque era demasiado rico. Jesús no entendió el por qué se marchaba así, sin despedirse. Entonces fijó la mirada en sus panitas los discípulos y les dijo: ¿Vieron lo mismo que yo? Por eso les digo, qué difícil es que los que tienen muchas riquezas entren en el reino de nuestro Padre Dios. Aquellos hombres quedaron confundidos y sorprendidos con estas palabras, pero Jesús seguía diciéndoles: Ay, hijos míos, realmente es difícil entrar en el reino de Dios, porque bueno, ¿alguna vez han visto el ojo de una aguja? Es pequeñito, ¿verdad? Pues ¿qué les parece si les digo que es mucho más fácil que un camello, escúchenme bien, que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios? Aún más sorprendidos por todo lo que les dijo, se miraban perdidos y hablando entre ellos decían: Sí escucharon, pero ¿y entonces quién podrá salvarse? Todo esto para los hombres es imposible lograrlo por sí mismos, pero para nuestro Padre Dios no lo es, porque para Él todo le es posible, absolutamente todo. En ese momento, Pedro tomó la palabra por todos y le dijo a Jesús: Pero Jesús, si te fijas, nosotros estamos hoy aquí contigo, porque hemos dejado todo por ti y por seguirte. Entonces Jesús le respondió a Pedro: Ahora mismo les puedo asegurar que todo aquel que haya dejado su casa, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora mismo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, incluido persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna, la santidad, porque hay muchos primeros que serán últimos, y muchos últimos que serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, juventud de PJ Colombia. Bueno, pues acabamos de escuchar esta historia demasiado interesante y pues sabemos nosotros que durante su vida Jesús tuvo encuentros con muchísimas personas
entre los cuales está pues los discípulos de Maús, el de María Magdalena, el de los fariseos, el de las diferentes personas a las cuales él sanó. Pero hoy quisimos traerles a ustedes este encuentro en particular que tuvo con esta persona, y es este encuentro que tuvo con el joven rico, el cual pues nosotros bien nos podemos identificar con este joven. Ahora, una de las características más importantes de nosotros los jóvenes es que nos hacemos muchísimas preguntas y vamos en busca de esas respuestas, y muchas veces no tenemos miedo de esas respuestas, sino que podemos hacer lo que sea o lo que esté a nuestro alcance para poder hacer realidad esas respuestas. Ahora, queremos destacar en este momento las características o las cosas buenas que el joven hizo durante esta historia, durante este encuentro que tuvo con Jesús. Y una de las primeras cosas buenas que este joven hizo fue que él mantuvo en su corazón ese deseo de más, o quería más. Y pues lo podemos ver en una sencilla razón, porque si bien vemos que el joven era rico, el joven no solamente era rico materialmente, como se puede creer en la historia, sino que era rico espiritualmente, y lo podemos ver en dos sencillas razones. La primera es que fue capaz de reconocer a Dios en Jesús, cosa que no todos lo hacían en su época, sino que muchos miraban a Jesús, todo lo que él decía y todo lo que él predicaba, y eran capaces o se atrevían a decirle que era un blasfemo y que era una persona que pues en este caso se creía a Dios, ¿sí? Sino que él tuvo la humildad como de reconocer a Jesús que era Dios. Lo segundo y muy importante es que el joven cumplía los mandamientos de la ley de Dios a cabalidad, cumplía todo. Era una persona espiritualmente fuerte, era una persona espiritualmente muy cercana a Dios. Pero a pesar de eso, fue una persona que acudió a Jesús porque tenía ese deseo de más, porque quería algo había en su corazón que quería hacer, ¿sí? Y no lo ahogó, sino que él fue en busca del mismo Jesús para que le respondiera a eso. Y aquí podemos ver muchas veces nosotros, en los centroguías, ese deseo que hay en nosotros como guías, de querer más, de alcanzar más, de muchas veces, si bien estamos quizá fuertes espiritualmente, pero queremos más. Y por eso es que muchas veces vemos en los diferentes centroguías como estrategias o actividades que hacemos, que organizamos para nosotros crecer espiritualmente como movimiento, como centroguías. Y pues en estos momentos de cuarentena pues podemos ver mucho mejor esas actividades, esas estrategias, porque pues si bien no podemos encontrarnos personalmente, pero podemos ver que los diferentes centroguías hicimos o nos reinventamos en cuanto a esto para poder crecer espiritualmente y no estancarnos, ¿sí? Podemos ver el claro ejemplo de PJ Pereira, que pues el PJ Pereira hace durante el mes de mayo, dedicado a María, pues realizaban una oración a ella todos los días del mes. Entonces son cosas que se pueden ver, se refleja de que hay ese deseo de querer más, de anhelar más, en este caso pues acercándonos más a Mamita María. También pues el PJ Cali tienen una actividad y se llama los martes con M de María. Entonces se reunían pues para hacer el Santo Rosario, y pues podemos ver cómo hay ese deseo de más en los diferentes centroguías, ¿sí? EPJ Bogotá crean un espacio en el mes llamado las Serenatas Marianas. EPJ de Extensión Cartago todos los días hacen el Santo Rosario en horas de la noche, pues en compañía de guías y de emproístas. EPJ Zipaquirá, ellos pues tenían esa estrategia o esa actividad, mejor veámoslo, para crecer espiritualmente, y era asistir a las Santas Eucaristías pues como familia, como centroguías, como emproístas. Además tenían o tienen pues actualmente pues las actividades del Santo Rosario. EPJ Yarumal pues se acercan pues por medio de los sacramentos, por medio meditando la palabra de Dios juntos como centroguías. EPJ Villavicencio también, un claro ejemplo es que tienen hábitos de lectura de la palabra de Dios, ¿sí? También leen la vida de los santos, conocen los documentos de la iglesia, las diferentes encíclicas. Entonces podemos ver también EPJ Paipa también se organiza semanalmente para orar el Santo Rosario en grupos pequeñitos de 4 guías y preguías, y se rezan o oran todos al mismo tiempo o a la misma hora. Entonces podemos ver ese claro ejemplo de que nosotros como guías, de que nosotros tenemos ese deseo de más, anhelamos más, queremos más, ¿sí? Y pues podemos verlo reflejado actualmente.
de que estamos constantemente deseando ese más. Y es importante saber que no permitamos ahogar o no ahoguemos mejor, no ahoguemos ese deseo que tenemos en nuestros corazones como guías de este movimiento de estancarnos, sino que lo llevemos más allá, de que queramos más, de que nos busquemos más, ¿sí? Anhelemos más. Esa sería la primera cosa, de lo cual hizo bien, en este caso, el joven en ese encuentro con Jesús. Otra cosa buena que hizo el joven rico fue reconocer a Dios en Jesús en nuestro día a día. Jesús era una persona normal, entonces tan solo el hecho de reconocerlo de lejos y en el camino es algo muy bueno que hizo el joven. La invitación a reconocerlo allá afuera, en el camino, en nuestra vida cotidiana. Entonces debemos preguntarnos todos los centroguías, ¿soy capaz de reconocer a Jesús en mi vida cotidiana? ¿Y qué estoy haciendo yo para ganar la vida eterna? Vivimos en la rutina y en miles de actividades que el mundo nos exige. Tanta actividad puede hacernos perder el sentido de nuestra vida y en algún momento llegarnos a sentir desorientados, solos. Dios nuestro Creador está presente siempre, así no lo podamos sentir. Si prestamos un poco más de atención y nos detenemos a pensar un instante, podemos darnos cuenta que efectivamente en cada paso que damos, en cada situación que vivimos, buena o mala, Dios está ahí, esperando lo escuchemos y alegrándonos cuando lo encontramos. El día a día puede dejarnos casi sin tiempo para rezar, pero estos son momentos, esos minutos que tal vez decimos tenerlos al final del día son un consuelo. El descanso de una jornada a su lado es un momento para agradecer y para confiar. Una cita bíblica que habla sobre reconocer a Dios es Juan 4:15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Una cosa buena que hace que hoy resaltamos del joven es esa capacidad que tuvo él de reconocer a Jesús como Dios, de que reconocer a Jesús en el camino. Y es ese llamado que tenemos nosotros como católicos, como jóvenes, de que podamos reconocer a Jesús en el día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestras acciones diarias, en los demás, en nuestra creación. Y es importante ver cómo nosotros, como centroguías de EPJ Colombia, día a día hacemos actividades y reconocemos a los demás que ahí está presente Jesús. ¿Sí? Lo podemos ver claramente. Hoy en día podemos ver muchos de los centroguías de EPJ Colombia hacen o realizan un plan de evangelización virtual a través de sus redes sociales, y es esa forma de que reconocen a Jesús en sus acciones, reconocen a Jesús en su quehacer diario. Podemos ver a través de los diferentes retiros, de los diferentes encuentros que realizamos también, cómo podemos reconocer al otro como Jesús, cómo podemos reconocer a los demás como Jesús. También en los diferentes centroguías se han realizado actividades de cuidado de la casa común, como los comités ecológicos. También podemos ver cómo a través de estas acciones en los diferentes centroguías reconocemos que Dios está presente en la creación en general. Es importante que sigamos y que mantengamos nosotros como guías del movimiento de EPJ Colombia, podamos mantener vivo ese deseo de reconocer día a día a Jesús a través de estas acciones. Otra cosa buena que hizo el joven rico fue correr hacia Jesús para preguntarle qué hacer. No corrió a otro lugar, no buscó en otro lugar, sino que buscó donde había que buscar las respuestas, en Jesús. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le preguntemos a Él, a nadie más. Él es el más interesado en alcanzar la santidad, es el que más esfuerzo hace. Preguntémonos sin miedo cómo hacerlo. Último está el de correr a Jesús para buscar la respuesta, ¿sí? De que no busquemos en otro lado, no busquemos en otro lugar, sino que busquemos y corramos a Jesús cada vez que tengamos alguna decisión que tomar, algún paso importante que dar como guías, como católicos y como centroguías. Es importante poder ver cómo nosotros como centroguías cada vez que tenemos como una decisión trascendental que tomar para el futuro del centroguías, acudimos al Espíritu Santo, acudimos a ser iluminados por el Espíritu Santo, acudimos a Jesús porque Él es el único que nos puede dar el camino, nos puede mostrar ese camino que tenemos que seguir para encontrar las respuestas, para encontrar la salida, ¿sí?
No dejemos de buscar como EPJ Colombia a Jesús como la única respuesta a estas cosas que se nos presenten en el día a día, porque Él es el más interesado en que nosotros alcancemos la santidad. Él es el más interesado, así que no dejemos de buscar a Jesús, no dejemos de correr a Jesús como lo hizo el joven en la parábola. Cosas que queríamos resaltar y que queremos que sigamos este ejemplo de este joven en esta enseñanza de Jesús, y es que siempre mantengamos como centroguías ese deseo de querer más, de anhelar más, de desear más en cuanto a la vida espiritual, de que no paremos, de que siempre deseemos más, el deseo de siempre reconocer a Jesús en los demás, en la creación y en nuestra cotidianidad, y ese deseo que tiene que nacer en nosotros de correr a Jesús siempre que tengamos alguna duda de qué hacer y de cómo actuar. Corramos a Jesús, que Él es la respuesta más verdadera y pues la más sincera que nos pueden dar. En la parábola del joven rico vemos también los comportamientos y las cosas que nos hacen alejarnos de Dios, que nos hacen perder el camino hacia esa santidad anhelada. Vemos cómo el joven tiene algunos comportamientos que nos demuestran lo que nos puede hacer alejar de Jesús. Vemos cómo el joven se entristeció, y sí, esa tristeza a veces la sentimos nosotros, porque nos identificamos con este joven que sabía que tenía una gran riqueza y que cumplía los mandamientos, y creía que con todo esto ya era suficiente para alcanzar el reino de Dios, que ya estaba cerca de esa santidad que anhelamos todos y que como jóvenes podemos alcanzar. Pero sintió una gran tristeza. Tal fue su tristeza que se marchó sin decir nada, y tal vez porque lo que buscaba al preguntarle a Jesús era ser enaltecido, era ser reconocido, alcanzar esa fama, confirmar que lo que él tenía y hacía era lo que necesitaba para estar bien. Y muchas veces en nuestro centro guía nos olvidamos por qué estamos ahí. Tal vez cuando vamos a una misión, lo que buscamos es que la comunidad reconozca que estamos trabajando, que estamos haciendo el bien, y nos olvidamos del sentido real que nos mueve, que es dar a conocer a Jesús, que es seguir su vida y hacer todo lo que nos acerque a una santidad. Sí, y es que como guías y como jóvenes podemos alcanzar esa santidad, pero cuántas veces por querer sobresalir opacamos la palabra del otro. ¿Cuántas veces hacemos sentir mal al guía? Tal vez porque creemos que llevamos más tiempo, que tenemos más experiencia, entonces hacemos sentir al otro que no es importante, y eso duele y es un dolor que es irreparable, porque todos hacemos parte del movimiento, todos enaltecemos el movimiento. O cuántas veces sentimos también la necesidad de lanzar un juicio que no tiene razón de ser, sin conocer una realidad, sin conocer una verdad que de pronto pueda llevar a crecer más nuestro movimiento. Pero ese querer ser reconocidos nos hace muchísimo daño. Otro comportamiento que quiero resaltar es que Jesús no nos obliga. En esta parábola, Jesús, desde su inmenso amor y desde su misericordia, no obligó a este joven a hacer las acciones para seguirlo. Y es ahí donde nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser portadores del amor de Dios desde nuestro testimonio. Y es una responsabilidad muy grande, porque Jesús, a pesar de que nos ama tanto y de que su misericordia es tan infinita, y que a pesar de ver que en muchas ocasiones nos alejamos, Él permite que seamos nosotros los que tomemos la decisión de seguirlo, y seguirlo en el amor al otro, en el amor a esa comunidad, en el amor a tantos jóvenes que buscan una palabra, que buscan conocer de Dios, que tal vez están esperando que nosotros
lleguemos a ellos, que se sienten solos, que se sienten abatidos, pero que nosotros podemos con nuestro testimonio y nuestro estilo de vida demostrar que hay un Dios infinito, misericordioso, que nos ama, que siempre espera que nosotros le preguntemos, que siempre está ahí para darnos las respuestas y hacer que nosotros podamos seguir en el camino de la santidad. La invitación hoy es que no nos alejemos, que sigamos construyendo y caminando, no importa lo difícil que se vea el camino. Esta renuncia no es en vano, porque algún día terminaremos en el reino de Dios. Ahora bien, después de conocer un poco de lo bueno que hizo este joven, vamos también a tocar un punto donde no es tan bueno. ¿Cuántas veces nosotros somos como el joven, que nos toca en la herida y nos da y nos duele o nos da mucha dificultad dejarlo? Cuando el Señor le dice al joven que deje sus bienes y que se los dé a los pobres, a él no le gustó y se quedó callado. Él simplemente se retiró de aquel lugar donde el Señor estaba. ¿Cuántas veces usted y yo somos así? Cuando estamos en este mundo y hacemos cosas que quizás nos llenan de felicidad, pero no sabemos que la felicidad plena es Dios, y que cuando nos dan duro o nos enfrentamos a esas realidades no nos gusta tanto. Y es donde empezamos a decir, es que si Dios estuviera conmigo las cosas fueran diferentes. No. Nosotros tenemos que saber que en ese mundo Dios y más nosotros, Él nos está mostrando un camino cada día, un camino para ser mejores, un camino para seguir. ¿Cuántas veces nosotros como líderes de esa sociedad, como guías, renegamos de Dios? Porque nos está quitando lo que más nos gusta, que quizás puede ser la fiesta, que quizás puede ser el alcohol, las drogas, muchas cosas que el príncipe de este mundo nos quiere atacar. Pero somos nosotros como guías, como jóvenes, como católicos, los que luchamos cada día para que eso no se haga. Ahora bien, ¿qué tanto está usted en su fe en ese momento? ¿Es así, tan débil como la del joven? Que cuando nos reprochan lo que estamos haciendo, nos vamos de aquel lugar y nos quedamos callados. ¿O aceptamos las cosas que el Señor nos está presentando de buena forma? Dice la Biblia que aquel que se enaltece estará mal. Nosotros quizás en nuestros entroguías nos enaltecemos por querer ser los mejores siempre, por querer lucir siempre, por resaltar ante los otros entroguías. Qué mal está eso. Qué mal eso de querer ser mejores que otras personas. Qué mal de querernos sentir más que los demás cuando nos enaltecemos nosotros como centroguías o como líderes o como guías. Cuando nuestros centroguías queremos ser mejores que otros, cuando no nos importa pasar por encima de las demás personas. Quizás nosotros pensamos que tenemos todo cuando tenemos algún bien material y no nos importa pasar por encima del otro, de los intereses, de las emociones de las otras personas. Hay de aquellos que se enaltecen, dice el Señor, porque de ellos no será el reino de los cielos. Tenemos que evaluarnos cada momento, seguir construyendo una civilización del amor, reconociendo que somos pecadores, que somos humanos, que somos frágiles. Que no nos pase como el joven cuando el Señor nos llama y le preguntemos qué tenemos que hacer para ser mejores y no nos quedemos callados o nos vamos de aquel lugar donde el Señor nos llama. Aceptemos que somos humanos, aceptemos que nos equivocamos y así podremos alcanzar esa vida que es Jesús, esa vida que nos invita a todos nosotros a ser mejor cada día. Ahora nosotros como guías, tomémonos el tiempo de evaluarnos, de mirar en qué estamos fallando. Que no nos coja el Señor como aquel joven y que nosotros nos preguntemos qué debemos hacer para acercarnos más a la iglesia, para acercarnos más a Dios, y el Señor nos dé una respuesta y nos quedemos callados. Evaluémonos cada momentico. Tómese el tiempo de evaluar sus centroguías y evaluarse usted como guía. El centroguías es lo que son los guías. Entonces es la oportunidad, ya que cerramos ciclo de esas oraciones, hoy que cerramos ciclo de esas oraciones, de que nos evaluemos, de que miremos en qué vamos a fallar y en qué vamos a mejorar. Que esas reflexiones que hemos vivido cada 8 días no sean simplemente por participar, porque me vean,
porque los de Yarumá, los de Paipa, los de Santa Rosa, o los demás centroguías vean que estamos participando, ¿no? Que esos mensajes que se han tomado los guías de preparar, las personas para preparar esto, que nos sirvan para nosotros, para ser mejores cada día. Siempre, siempre, siempre de la mano de Dios. No se nos olvide que no nos podemos enaltecer, que no nos podemos creer más que los demás, porque tenemos quizás, o porque estamos en nuestro mejor momento. No, antes seamos con eso que estamos en el mejor momento, seamos más agradecidos con Dios, seamos más felices con Él, y así podremos obtener una vida plena, una vida llena, una vida que es Dios.